hermanos, por favor, al libro de Mateo. Mateo capítulo 6. Y si pueden ver conmigo el versículo 13. Mateo 6, versículo 13. Ya que lo encuentres, si se puede poner de pie, por favor, para leer la palabra de Dios juntos. Mateo capítulo 6, versículo 13. ¿Ya lo encontramos? Ok. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Mateo 6, en el versículo 13. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Una vez más. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que la bendigas a nuestros corazones, que nos edifiques, que, Padre, nos visites con ella. Pido que nos enseñes la gran necesidad que tenemos de ti y la fragilidad que tenemos como creyentes, y pido que nos hables al corazón. Por favor, Señor, edifica tu iglesia y síguenos enseñando a orar como creyentes que necesitamos del Maestro y del ejemplo que nos dejaste, Señor. Te lo suplico, por favor, ayúdanos a orar, enséñanos, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Parte número 8 de la serie de mensajes del Padre Nuestro. Vamos a hablar de la frase que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es interesante cuando vemos este versículo. Dice: y no nos metas en tentación. Quiero que medite de esta frase: y no nos metas en tentación. Esa palabra meter o metas es una palabra compuesta que tiene una preposición antes del verbo. Y esta frase, esta preposición y verbo, metas, está hablando de guiarnos dentro de. Guiarnos dentro de. En inglés, el Padre Nuestro dice: and lead us not into temptation. Hablando de dirigirnos a la tentación. Entonces tenemos que tener cuidado en interpretar esta frase para no decir nada que no está Dios diciendo, pero entenderla como Dios intentó enseñarnos acerca de la oración. Y no nos metas. Esto no quiere decir que Dios nos tienta, hermanos. Dios no nos tenta a nadie. Vea lo que dice. Vamos a dejar esto bien claro desde el principio. Dios no nos trae tentación. Él no produce la tentación, o no nos trae tentación a la vida. Vamos a ver, por favor, el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, en el versículo 13. Mire qué clarito lo pone aquí Dios. Y dice la Escritura: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado, ¿qué, hermanos? De parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos, no nos metas en tentación. No está enseñando que Dios nos tienta. Eso no es lo que está enseñando la Biblia. No nos metas en tentación no quiere decir que Dios nos va a meter en una tentación, porque Dios no tienta a nadie. Y note que sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído
y seducido. La tentación viene de nuestra propia carne. Nuestra carne tiene concupiscencias. La palabra concupiscencias es una palabra bastante complicada que muchos no entienden, pero significa deseos de la carne. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos de la carne es atraído y seducido. La carne es atraída por todo lo que hay en el mundo. El mundo ofrece satisfacción a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida. El mundo ofrece un montón de satisfacción. El mundo atrae y nos seduce lo que traemos ya dentro, hermanos. Todos los hombres y las mujeres aquí presentes, aunque seamos salvos, batallamos con tentación. ¿Habrá alguien aquí que diga, pastor, yo no? Yo no batallo con tentación. ¿Verdad que no hay nadie así, hermanos? El Señor mismo fue tentado. Jesucristo mismo fue tentado. Y dice la Biblia que Él fue tentado en todo. Pero la diferencia es que Él no pecó. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces la Biblia dice que la tentación viene por los deseos que tenemos en nuestro cuerpo carnal. El cuerpo carnal, hermanos, aunque usted aceptó a Cristo como Salvador personal, cuando lo haya aceptado, el cuerpo carnal no ha sido salvo. El cuerpo carnal sigue teniendo deseos y sigue teniendo concupiscencia que nos atraen y que nos seducen para que pequemos contra Dios. Y note, versículo 15, dice ahí en Santiago 1, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Esto es, la concupiscencia son los deseos que todos tenemos. Todos, hombres y mujeres, tenemos deseos de la carne en diferentes debilidades, diferentes formas, pero todos tenemos concupiscencias, y las concupiscencias nos atraen y nos seducen para que conciba ese deseo con lo que el mundo nos ofrece, lo que el mundo nos presenta. Y si decidimos pecar, entonces se concibe el pecado, y el pecado, cuando es consumado, dice la Biblia, da a luz la muerte. Y Dios nos quiere librar de caer en pecado. Y de eso se trata esta oración, esta parte de la oración del Padre Nuestro. Y no nos metas en tentación. No quiere decir que Dios nos va a llevar a la tentación, pero quiere decir que Dios nos somete a pruebas que pueden exponernos a los ataques de Satanás. ¿Sí quedó claro, hermanos? Amén. Dios nos somete a pruebas que nos exponen a los ataques de Satanás. Por eso debemos orar, no nos metas en tentación, porque, hermanos, exponernos a los ataques de Satanás es algo bastante peligroso. Seguro, pastor, que Dios nos expone a pruebas que Él no nos prueba, pero nos expone a pruebas que nos expone a pruebas que nos dan peligro de los ataques de Satanás. Seguro, hermanos, se lo puedo mostrar con lo que dice Mateo 4.1. Vamos a Mateo 4.1, por favor. En Mateo 4.1, la palabra de Dios dice, voy a dar tiempo de que lo abra para que lo lea conmigo, porque este pasajes son maravillosos, nos explican.
¿Ya lo encontramos? Leámoslo juntos, hermanos. Versículo 1 no solamente. A las 3. 1, 2, 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo le suena eso? Suena como lo que estoy hablando de la oración modelo. No nos metas en tentación. No que Dios nos va a tentar, a pecar. Él no tienta a nadie con pecado. Pero Dios nos expone a pruebas para ser probados. Y nos expone a los ataques del diablo. Porque Dios quiere que seamos probados. Pero al mismo tiempo nosotros debiéramos orar de tal manera para que Dios nos libre de estos ataques del diablo y Dios nos permita tener victoria. ¿Se acuerdan, hermanos, a otro que le pasó esto que estoy predicando? Fue a Pedro. ¿Se acuerdan cuando, fíjense lo que dice la palabra en el libro de Lucas 22:31, por favor, vamos a ver allí. ¿Está conmigo ahí, hermanos? Lucas 22:31. Fíjense, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ¿qué, hermanos? Para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, ¿qué, hermanos? Confirma a tus hermanos. ¿Se fija cómo el Señor permitió que Pedro entrara a tentación? Pero, hermanos, aquí lo hermoso de esta verdad es que Jesús le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Pedro, yo rogué por ti para que cuando estés siendo zarandeado no te falte la fe y el diablo no te devore y te destruya. Jesús está orando por nosotros ahora mismo, hermanos, para que no seamos destruidos, devorados por el diablo. El Señor Jesús oró en la tierra, la oración modelo. Vea conmigo al libro de Juan 17:15, por favor. En Juan 17:15, note lo que el Señor oró por nosotros. No os ruego que los quites del mundo, sino que, ¿qué, hermanos? Que los guardes del mal. Ahora, repita conmigo, hermanos. No nos metas en más, líbranos del mal. ¿Van conmigo? Cristo, hermanos, está orando por nosotros para que nos guardemos, para que nos seamos guardados del mal. Y Él permite que seamos llevados a pruebas para que seamos probados. Y al ser probados, el peligro es que somos expuestos a los ataques de Satanás. Por eso debemos nosotros también orar al Señor: Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No solamente Dios está orando por nosotros para que no caigamos en tentación, para que nos libre del mal, pero nosotros también debemos estar de acuerdo con Dios y orar por nosotros mismos y pedir: Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal. ¿Por qué? Porque Dios quiere, hermanos. Pero la pregunta es si tú quieres. Si tú ves el peligro que Dios está viendo, si tú entiendes el peligro que Satanás representa a nuestra vida cuando somos llevados a una tentación, no porque Cristo nos tienta, pero porque estamos en este mundo y somos probados aún de nuestra propia carne, Dios quiere que estemos bien protegidos con esta oración que Dios nos dice que hagamos: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces estemos orando, hermano, para que Dios nos guarde de la tentación. ¿Se acuerda lo que le dijo Jesús a Pedro?
Vamos al libro de Lucas, por favor. Amén. Hagamos al Evangelio según San Lucas. No, es Marcos 14:37. Marcos 14:37. Marcos 14:37. Vino luego. Ya lo encontró, hermano. No quiero ir rápido y dejarlos atrás. Vino luego y los halló ¿cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Y qué le dijo Jesús? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es. ¿Qué le dijo Dios a Pedro? Pedro, tú vela y tú ora. Tú eres responsable de velar y de orar, Pedro. ¿Y cómo debemos de orar al Señor? Por nosotros mismos y por nuestros seres queridos. Debemos de orar: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Me van siguiendo, hermanos? A mí me llamó la atención mucho cuando estaba meditando de esta oración modelo. Ya tengo semanas meditando, estudiando esta oración, y me llamó la atención cómo Jesús, cuando les enseñó, no les enseñó en el tiempo presente o en el pronombre singular, pero les enseñó en el pronombre plural: nosotros. Padre nuestro, no nos metas en tentación. Esto es cuando oramos esta oración, debemos estar pensando en nosotros, pero también en aquellos por quienes Dios nos ha puesto como líderes, como ejemplos, como pastor, como padre, como esposo, como amigo, para que Dios nos guarde del mal. No nos deje caer en tentación, hermanos, porque Dios ciertamente no quiere que caigamos en tentación. Dios no quiere que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros seamos devorados por el diablo. Él no quiere, hermanos. Él dice la Biblia que Él no tienta a nadie, pero Él quiere que salgamos avantes de esta tentación. Por lo tanto, debemos entender que la tentación es algo real, algo con lo que todos luchamos, algo que nos atrae continuamente, para que no hagamos la voluntad de Dios y para que seamos inutilizados del servicio a Cristo. No se confunde, hermano, la tentación no es mala. El problema es ceder a la tentación. Cuando nos dejamos llevar por esa seducción y esa atracción que nos echa el mundo y la gente y la carne para caer en esa tentación. Ese es el problema. Pero note ahora otra cosa. Segundo punto del mensaje. Primer punto del mensaje fue, hermanos, la tentación. La tentación es algo de lo que Dios nos quiere librar. Aunque Dios quiere que seamos probados, Él nos quiere librar de la prueba para que seamos aprobados, para que pasemos la prueba. ¿Me explico, hermanos? Ahora, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Segundo punto del mensaje, quiero hablar, hermanos, del mal. ¿Qué es el mal? El mal, hermanos, es algo que debiéramos nosotros entender claramente y debiéramos de desear nunca tener contacto con el mal, ni con los malos, ni exponernos al mal, porque el mal, hermanos, es dañino, el mal es perjudicial. El mal lastima, el mal destruye, el mal es, hermano, el mal es el ámbito de Satanás. Cuando hablo del mal, estoy hablando, hermanos, de lo que Satanás planea, lo que Satanás desea, lo que Satanás quiere de cada uno de nosotros. Cuando hablo del mal, vea lo que dice Juan 8:44. La palabra de Dios dice:
Juan 8:44, la palabra de Dios dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué, hermanos? Homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando hablo del mal, estoy hablando de homicidio, estoy hablando de calumnia, estoy hablando de injusticia, estoy hablando de traición, estoy hablando de todo aquello que el mal tiene para destruir a una persona, para arruinar la vida de una persona. Y Dios quiere librarnos del mal, hermanos, porque el mal tiene que ver directamente con Satanás. La gente no es la que produce el mal, el mal viene de Satanás. Y el mal a veces es personificado por una persona. Podemos decir de mujeres como Jezabel en la Biblia. ¿Recuerdan Jezabel, hermanos? Jezabel, que quería matar al profeta. Podemos decir que Jezabel fue una personificación del mal, ¿verdad? Pudiéramos decir de Herodes, que mandó matar a los niños menores de 2 años, que fue una personificación del mal. Pudiéramos decir de aquellos de Judas, cuando fue a entregar a Jesús con un beso, fue una personificación del mal, porque fue y traicionó a su propio maestro. De eso estoy hablando, hermanos, el mal. A veces el mal se personifica en una persona, una mujer, en un hombre, o se materializa en un negocio o una situación de la vida que está a nuestro alrededor, y esa persona, esa mujer, varón, ese hombre, hermana, ese negocio, esa situación en la vida nos puede traer tanto mal que nos destruye, que nos arruina, que nos lleva a vivir tristes por muchos días, porque el mal, hermanos, es como un fuego que consume y destruye y lastima bastante a la persona, hermano. Pero Dios dice que oremos de esta manera: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. El problema es que hoy en día hay una confusión con el mal. Fíjese qué sagaz es el diablo, hermanos. El diablo está trabajando en estos días, para que la gente se pregunte: ¿quién define el mal y el bien? ¿Qué es malo y qué es bueno? Y la sociedad está diciéndole a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Y la sociedad está confundida. Yes. Y pensamos, pues, ¿qué tiene de malo? Amén. Porque la gente dice que está bueno. ¿Qué tiene de malo? Hermano, no tenemos que esperar mucho tiempo. Si usted confía en Dios y en su palabra, se va a dar cuenta que lo que Dios llama malo, acaba siempre destruyendo a una persona, trayendo dolor y quebranto, porque detrás del mal está el destructor, hermanos. Detrás del mal está el homicida. Detrás del mal está el calumniador, el mentiroso. Detrás del mal está aquel que odia a Dios y odia tu alma, y todo lo que Dios quiere bueno para tu vida, Él lo odia y no quiere que te suceda. Por eso detrás del mal está Satanás, hermanos. Y Dios quiere que oremos: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, de las personas malas, del maligno mismo, de la gente mala, de todas las circunstancias malas. Líbranos, porque hay tanta maldad en este mundo, que el mal no nos alcance, que el mal no nos devore, que el mal no nos afecte. Protégenos del mal, Señor. El mal. ¿Qué es el mal? Y traté de definirlo, hermanos. El mal es ausencia de la bondad de Dios. El mal es ausencia de la bondad de Dios por razón del pecado. ¿Qué es el mal? Ausencia de la bondad de Dios. Salmo 51:4 dice la palabra de Dios. Salmo 51:4 dice la Biblia: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y usted sabe que este salmo lo escribió David con lágrimas. Cuando él pecó contra Dios,
tomando a la mujer de Urías Eteo y cómo destruyó su familia, cómo destruyó su testimonio, cómo le afectó a David el haber pecado y el mal entró a su familia y a su vida. Pero Dios, hermanos, quiere darle bondad, bendiciones al ser humano, al creyente, al cristiano. Por eso Dios dice que oremos, líbranos del mal. ¿Qué es el mal? El mal es la ausencia del amor de Dios. El mal es rencor, el mal es odio, el mal es violencia, el mal es despiadado, el mal te lastima sin importarle nada, no tiene un sentir por ti, por tu vida y por el valor de tu vida. Ese es el mal. El mal es la ausencia del amor de Dios. El mal es la ausencia de la justicia de Dios. Dios es justo, hermanos. Yes. Amen. Amen. Y saben, en este mundo hay mucha injusticia. Mucha injusticia. Por eso debemos orar: Señor, no nos metes en tentación, mas líbranos del mal. Amen. Señor, que no venga injusticia a mi vida. Ay, hermanos, no somos ajenos a la injusticia. No estamos ajenos a la injusticia. Nos puede venir injusticia a nuestra vida. Por eso Dios dice: ora que no venga el mal a tu vida. Ora que Dios te proteja. ¿Qué es el mal? Ausencia de la consideración de Dios. El mal es cuando Dios no es considerado. El mal es cuando Dios no es tenido en consideración, cuando Dios no se menciona, cuando Dios no existe para estas personas, cuando no hay un temor a Dios, ni de sus acciones, ni las repercusiones. Eso es el mal. Y sabe que es algo muy duro, es que todo ser humano tenemos la capacidad de hacer mal. Hermano, usted diría: yo nunca haría eso, pastor. ¿Sabe? No diga que nunca lo haría, porque lo podemos hacer. Todos tenemos la capacidad para el mal, porque el viejo hombre, hermanos, no ha sido redimido. La carne no ha sido redimida. Vivimos en un mundo de pecado y pensamos: yo nunca haría tal cosa. Por eso Cristo dijo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque somos frágiles. Y el mal, hermanos, no tengo tiempo de leer porque ya tengo que acabar, pero el mal viene de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Marcos 7, se lo voy a leer yo rápidamente. Ahí en Marcos 7, versículo 20, dice la palabra del Señor. Dice: porque de dentro del corazón del hombre están los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo eso sale de nuestro corazón, hermano. Es lo que hay en el corazón. Por eso dice la Biblia, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso el Señor nos dijo: ora, no nos metes en tentación, mas líbranos del mal. Por último, para terminar, voy a terminar en apenas unos 3 minutos. Quiero terminar, hermanos, con el tercer punto del mensaje. El primer punto es la tentación, segundo punto es el mal, tercer punto la liberación. Dios nos liberta. Dios nos libra de la tentación y del mal. Amén, hermanos. Amen. Gracias al Señor. Amen. Yo no sé usted, pero yo batallo con tentación. Y yo tengo temor de que el mal toque mi vida, el mal afecte mi familia, el mal afecte a la iglesia. Yo tengo temor de eso. Por eso este mensaje para mí es tan importante, porque hay un Dios en el cielo que nos libra de la tentación y del mal. 1 Corintios 10:13, vamos a ver los versículos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice la Biblia: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que, ¿qué, hermanos?
podáis soportar. Tenemos un Dios que es fiel. Tenemos un Dios que si nos mete en tentación, entramos en tentación, no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Pero es bien importante, hermano, que el cristiano aprendamos a obedecer a Dios en este asunto de orar, algo tan sencillo. No nos metes en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios tiene poder infinito, gracia infinita y una misericordia infinita que nos guarda de caer en el mal y de ser devorados por el maligno cuando nos agarramos de la oración, hermanos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. No menosprecies tu carne. Oh, mi carne. Yo nunca haría eso, pastor. Yo soy un angelito. Hermano, todos somos débiles aquí. No hay ninguno que diría, yo nunca haría eso. Porque, hermano, cuando digas eso, estás pecando de soberbia. Porque no depende de ti, depende de Dios, que te va a guardar y te va a fortalecer. Pero Dios nos está enseñando, necesitamos orarle a Él, depender de Él, agarrarnos de Él, para que no caigamos en tentación y Dios nos guarde del mal. En el altar, ahí en su lugar, haga un altar, hermanos, y reconozca que es vulnerable al pecado. Génesis 4:7 dice, el pecado está a la puerta. Te quiero preguntar, hermano, ¿el pecado está a la puerta de tu vida? ¿Qué tan lejos está el pecado de tu vida? Dios dijo en Génesis 4:7, el pecado está a la puerta. Jesús dijo en Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Isaías 55:6 dice, por eso oramos esto a Dios, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Hermanos, somos débiles, necesitamos del Dios fuerte. Somos frágiles, necesitamos de la protección de Dios. Somos presa fácil para el diablo, que es un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso dice Dios, ora a mi Padre que está en secreto. Mi Padre que está en secreto te recompensará en público. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos a nuestro corazón. Enseñarnos que necesitamos orar. Y orar muy específicamente, de acuerdo a la oración modelo. Y pedir, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Te necesito, Dios. Yo soy frágil. Yo soy vulnerable. Señor, mi carne es débil. Padre, necesito de ti. Y la tentación es algo que está en mi concupiscencia, en mis deseos de la carne, que no ha sido redimida todavía mi carne. Esos pensamientos, esos deseos, esa vanagloria de la vida, esos deseos de los ojos, esa envidia, esa soberbia, esa arrogancia, esa presunción. Señor, líbrame de la tentación. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, Señor. Guarda a mis hermanos, guarda a mis hermanas, guarda de hombres guárdanos de hombres y de mujeres que pudieran personificar el mal en nuestra vida. Guárdanos de circunstancias que pudieran traer el mal a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Guárdanos de los malos. Señor, aléjalos de nuestras vidas. Guárdanos del mero maligno, Señor, que no venga cerca de nuestra vida a tentarnos. Guárdanos del mal, Señor. Te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar.